Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa el horario en el que estés escuchando esto, para mí ya es pasado, pero para ti es presente. En el tiempo lineal, por supuesto. Hoy te voy a contar algunas cosas que tal vez te pongan a pensar sobre si estoy en mis cabales o no. No me, no me causa ningún temor darte lo que viene a continuación, porque así es parte de mi experiencia. Entonces no tengo nada que ocultar y no tengo nada que temer en función de qué piensen de mí. La verdad no me causa ninguna molestia eh, que me consideren alguien apto para ir a la casa de la risa. Y la verdad, pues bueno, aquí estamos y vamos a empezar. Vamos a entrar en tema. El día de hoy te voy a hablar de algo que tal vez has estado buscando por mucho tiempo, pero esto es algo que desde ahorita te lo advierto, va en contra de todo lo que crees. Poco se ha dicho, si es que casi nada, de esto, porque de alguna manera de lo que vamos a hablar hoy es cómo se genera la Matrix o cómo se genera el universo. Y hay teorías, la teoría del creacionismo en la religión, la teoría del Big Bang, dictada por un católico. Y de alguna manera nadie nos dice, bueno, por ejemplo, yendo a las ideas del creacionismo en muchas de las, si no es que en todas las mitologías, se habla de alguien que creó el universo. La religión cristiana, la religión, bueno, la tradición hindú, por no ir a la cantidad de religiones que hay, la budista. Hay infinidad de mitologías que hablan sobre o tratan de dar una descripción muy simple de cómo se creó el universo, sí, el universo. Esto que te voy a contar, pues, lógicamente es un compendio mío, es de mi cosecha. No es algo que esté aceptado por la ciencia, esto te lo digo también, porque se sale de los criterios de la ciencia. Pues lógicamente la ciencia tiene su teoría, que es la teoría del Big Bang, y es muy aceptada y ha sido impuesta, de hecho. Y aquí hay conceptos que de alguna manera van a hacer saltar las neuronas. Porque desde los puntos de vista del creacionismo, pues es un dios el que crea el universo, o un conjunto de dioses, y, y ahí se paran. O sea, existe alguien que está ahí, que lo crea todo. Y de alguna manera no está tan errado, pero no es exacto. Desde mi perspectiva, claro está. También la ciencia, desde su criterio, extirpa la idea de una entidad creadora
y dice que se crea el universo ahora sí que por generación espontánea prácticamente, ¿no? O sea, así como que nada más apareció así y listo. Digo, con una gran explosión y un gran estruendo y fuegos artificiales por todos lados, ¿no? Una expansión enorme, tal, bla, bla, bla. De alguna manera, todos basan su idea de creación del universo como algo que apareció o se creó a partir de algo, ya sea de una micropartícula, ya sea de un ente llamado Dios o dioses que lo crearon o que se creó. Y digo, en cierta forma, no puedo negar que de alguna manera existe algo que crea o alguien que crea el universo. Y ya te había yo dicho, bueno, pues tú nos dijiste que fuimos nosotros, o sea, que fui yo o que fuiste tú en cada caso, ¿no? En particular. Sí, pero todo parte de una base. Todo parte de una base y de alguna manera puedes pensar que, bueno, entonces vas a caer en lo mismo que los demás. Pues velo como quieras, yo la verdad no sé cómo lo vayas a interpretar tú, pero esta es mi historia. Y esta es una historia que de alguna manera tomo de los temas que han tocado en otros canales de YouTube, en donde se ha vertido esta información y que pues de alguna manera a mí me atrajo porque como información, vamos a llamarlo así, como información, suena muy coherente. Me sonó muy coherente y me sonó muy adecuado para de alguna manera complementar la información que yo estaba buscando, la que me hacía falta en función de lo que yo ya tenía, de aquellos elementos que me habían llegado ya y sobre los cuales yo ya había formado un cimiento, pero yo sentía que le hacía falta algo a esos cimientos y con eso de alguna manera he complementado esa base. Y esta información la tomo de los canales de Gosha y Robert. Y pues algunos dirán, bueno, pues ya nos vas a hablar de ovnis, de extraterrestres. Yo les puedo decir que en algún momento negué la existencia de los extraterrestres como buen científico. Dudé de la existencia de Dios como buen científico. Yo de hecho negaba que Dios existiera. Yo me sentía un total y adjudicado y orgulloso, no creyente de Dios, ¿sí? Y de hecho en esencia lo llegué a negar tal cual, o sea, y no es que les vaya yo a negar ahora que dudo de la existencia de Dios, simplemente les digo que yo no creo en Dios desde una perspectiva en donde ahora tengo un fundamento para mí. No creo en Dios porque de alguna manera lo que les voy a contar va relacionado con eso y tampoco creo en los universos multidimensionales porque tampoco creo en eso. Y no es que no crea porque no tenga yo un concepto de espiritualidad o ya me haya yo deschavetado y no acepte ni la ciencia, ¿no? Por supuesto que tengo mente científica, pero también tengo mi espiritualidad. Y es mía, por supuesto, es mi espiritualidad y es mi idea de ciencia. Pero es una idea de ciencia que va en concordancia y de espiritualidad que va en concordancia con una unificación de ambas. Tengo que partir de aquí porque de alguna manera es la creencia la que nos han impuesto. Desde los tiempos de Galileo se
toma a Galileo en la ciencia, y esto lo sabrán muchos que los que hayan estudiado, hayan sido apasionados del estudio de la ciencia. Desde Galileo no es porque Galileo lo haya planteado así, sino se establece un parteaguas entre lo que es la ciencia y lo que es la religión. Antes, no es que no haya habido intentos anteriores, pero partimos de Galileo porque es la referencia que pues muchos podemos consultar a primera mano, y de alguna manera es Galileo el que nos permite a nosotros establecer un antes y un después. Algunos dicen, bueno, es que hay muchos antes y después, ¿no? Sí, claro, pero en la tradición occidental, por llamarlo así de una forma, en la europea en particular, Galileo es el primero que empieza a hacer experimentos, veámoslo así, así se nos ha contado en la historia. Es el primero que establece métodos de investigación usando matemáticas. Es el primero que establece de alguna manera las bases de lo que va a venir después con Newton y con los demás matemáticos, ¿sí? Porque es el primero que establece los números infinitos, ¿sí? A base, en función de sus correlaciones que él hace entre los pares y los nones y los números naturales. Y esto se da por sentado como un gran avance en la evolución del pensamiento de nuestra civilización, pero es un gran retroceso, porque de alguna manera es donde se empieza a aprovechar este evento para de alguna manera empezar a zanjar la relación entre espiritualidad y ciencia, separarlas de alguna manera y ver la pugna que se da entre la Iglesia Católica y Galileo. Y no voy a ahondar más en esto porque hay mucha información ahí afuera y puedes ir a buscarla en línea, puedes encontrar lo que tú quieras. Hay libros que se han escrito sobre Galileo, sus biógrafos te pueden dar más información y todos están fundamentados en lo que se ha dicho, ¿no? En la versión oficial, que lógicamente está dictada por la Iglesia desde entonces. Entonces ya sabemos que Galileo fue hecho prisionero, sufrió un arresto domiciliario por el resto de sus días, tuvo una gran pugna con la Iglesia, y eso se toma para los científicos como una afrenta que no se perdona, ¿no? Aunque ya el Vaticano haya, a través de su Papa, pedido disculpas por lo que se le hizo a Galileo. Eso no satisface las ansias de venganza de los científicos, ¿no? Y de alguna manera debemos de estar conscientes que esto es solo una historia. Después viene Newton y establece las bases de lo que es la mecánica tradicional, ¿sí? Y después vienen Faraday, etcétera, ¿no? Y vienen los matemáticos también, Riemann, Gauss, Dirichlet, Cantor, Bertrand Russell, tantos otros, ¿no? O sea, se me escapan muchos, no los puedo nombrar porque a todos, porque pues de alguna manera no es una clase de historia, ni de física ni de matemáticas. Y eso es algo que también les tengo que decir. Las humanidades en las ciencias duras han sido extirpadas también. Y la separación entre física y matemáticas ha sido extirpada totalmente desde la perspectiva en donde solo se usa la matemática para de alguna manera describir
eventos físicos. Y cuento todo esto porque de alguna manera es lo que se nos ha dicho. La matemática pierde todos sus atributos espirituales ya conocidos en la escuela pitagórica, en la escuela platónica y en otras tantas escuelas en donde el tema espiritual estaba asociado a la matemática en este caso, y la física también estaba asociada, o sea, formaban un todo. En las tradiciones ocultistas, por llamarlas de alguna manera, actuales, la masonería, los rosacruces, etcétera, tratan esto y deidifican en cierta forma a aquellos que trabajaron la parte esotérica, por llamarlo de alguna manera, estos temas, la geometría sagrada, la física relacionada con la geometría sagrada, aplicada a los edificios, a la arquitectura, y ahí se queda. Se piensa que los grandes arquitectos que trabajan con proporciones áureas y todo eso, pues están asociados de alguna manera al misticismo. No necesariamente, o sea, no digo que así sea. En la arquitectura se trabaja, se puede estudiar eso. Y ahí se queda. Se nos ha contado también de la música, pero no se asocia. Las matemáticas últimamente han tratado de asociar, o se han tratado de asociar a la música, y siempre han estado asociadas por la forma en la cual se ha descrito. Pero los que estudian música no estudian realmente matemáticas, porque lo único que estudian son las formas en las cuales se describen los armónicos y ya. La física también toca esa parte porque de alguna manera se tiene que ver. Y si quieres ahondar más, pues te recomiendo que vayas a estudiar física y a estudiar matemáticas y a estudiar música, ¿no? Pero no es de mi interés aquí darte clases de física, darte clases de matemáticas o de música. No es de mi incumbencia, sino más bien es una correlación entre todo esto aunado a la espiritualidad. O sea, pareciera que se toca de muy forma leve el tema en los círculos científicos sobre la forma en la cual los grandes pensadores de antes, y me refiero en particular a los griegos, trataban toda esta información como un todo. La música en conjunto con la matemática, en conjunto con la física, en conjunto con la química, lo que era en su momento la alquimia. Todo se veía en función de una correlación de unidad. O sea, todo estaba en términos de una sola unidad. Entonces, en esta unidad es necesario descomponerla de alguna manera. La física tradicional la tenemos desde que la describió Newton de alguna manera. Las matemáticas tradicionales han sido un esfuerzo de muchos hombres y mujeres por de alguna manera desasociar a la matemática de lo que tenía encima.
toda esa humanidad, toda esa espiritualidad ha sido extirpado de nuestros conocimientos científicos y de alguna manera eso es algo que le ha quitado su poder a la física, a la matemática, y algunos dirán no es posible porque seguimos con grandes avances científicos, pues como lo quieras ver. Yo lo único que te digo es lo que entiendo y lo que conozco y lo que veo desde aquí. Y te lo cuento porque de alguna manera lo sé. Lo he visto porque lo he estudiado. He estudiado historia, he estudiado la filosofía de estos asuntos, hasta en sus fundamentos. No te voy a decir que soy un experto, o sea, porque decir que soy un experto, pues va más allá de lo que realmente entiendo, porque hay muchas cosas que me faltan, no tengo todo el conocimiento, o sea, podrá venir algún erudito y hacerme preguntas y lógicamente darme una paliza, ¿no? Porque pues me va a sacar argumentos muy convincentes de que estoy equivocado, pero no me va a convencer de que estoy equivocado, por supuesto, porque yo tengo mis creencias muy firmes y tal vez parezca egocéntrico, ¿no? Desde una perspectiva, pero pues como lo quieran ver, lo dejo ahí, pero continúo con el tema. Todo esto es interesante porque de alguna manera yo cuestioné desde chico todas las teorías, o sea, sin saberlo, o sea, sin tener conocimiento. Por ejemplo, yo cuestionaba muchas cosas y en su momento yo llegué a cuestionar una idea que tenía, por ejemplo, mi maestra en tercer grado de nivel básico, a una corta edad de 8, 9 años, no sé. Yo le pregunté a mi maestra, le dije, oiga, viendo un globo terráqueo, pues me di cuenta que la costa occidental de África pues se ajustaba más o menos a la costa oriental de Sudamérica, y pues veía yo por ahí una correlación entre Italia y la parte norte de Europa. En fin, ¿no? Madagascar en la parte oriental de África, como si se hubiera desprendido un cacho. En fin, tantas cosas, ¿no? Que vi cuando estaba yo viendo mi globo terráqueo que tenía en ese entonces, que aún anda por ahí, está en casa de mi madre, y que pues yo asociaba, ¿no? De alguna manera, yo decía, pues es que aquí hay algo, parece como si se hubieran desprendido estos cachos. Es como si se moviera la tierra, ¿no? Y flotara en algo. Es como si las hubieran roto y las hubieran puesto en otras partes, en un rompecabezas, ¿no? Y al asociar esto, yo le pregunté y me dijo, no, eso no es así. Estás confundido. Algo así me dijo. Porque no tengo las palabras exactas. Yo le cuestioné eso y le dije, pero pues es que es obvio, o sea, mire nada más cómo está. Sí, pero eso no lo determina la ciencia. En ese entonces, pues podría yo suponer que en ese momento la idea de las placas tectónicas todavía no había llegado a mi maestra. Entonces, pues ella tenía bien firmes sus conocimientos y simplemente era la maestra y las cosas eran como ella decía. Entonces, pues yo cuestioné esa autoridad, he cuestionado la autoridad de mis maestros todo el tiempo y me he visto en problemas todo el tiempo por eso. Hubo una época en la que decidí guardar silencio y no decir nada, porque
te cansas de ser rechazado todo el tiempo, te cansas de ser burlado por los demás porque no entienden tu forma de pensar, no entienden tu forma de hablar. Pero más sin embargo, regresa en algún momento a esa etapa y cuestionas más fuerte. Yo llegué al extremo en donde cuestioné todas estas ideas y ya una vez dentro del doctorado cuestioné muchísimo a mis sinodales en estos campos y fueron discusiones muy fuertes. Esto no lo he contado ni se lo he contado a nadie, te lo cuento a ti porque sé que no me vas a juzgar. Y me puedes juzgar si quieres, no hay ningún problema, puedes hacerlo. Pero sé que no me vas a gritar. Y a lo mejor esto te resuena porque también a lo mejor tú eres alguna especie de rebelde. Por eso estás escuchando esto. Y te digo, bueno, yo confronté estas ideas, en particular las que tenían que ver en una relación con mi tesis de doctorado. Y poco a poco me iba yo sintiendo incómodo. No por las discusiones, sino por la controversia que se estaba generando y en mi mente se estaban dando situaciones en donde yo me sentía incómodo desde la perspectiva en donde yo tenía intuitivamente la sensación de que todo lo que yo estaba estudiando era falso. O sea, donde yo estaba tratando de definir algo que no tenía sentido, porque cada vez que buscaba información sobre el tema para tratar de profundizar y de acotar algo con una base sólida, no la encontré nunca. No la encontré nunca hasta hace poco. ¿Y dónde la fui a encontrar? Vaya, pues con un extraterrestre. Te puedes reír conmigo. Sí, con un extraterrestre llamado Suaru. Una mujer taijetiana, según esto, según cuentan. Podrá ser cierto o no, podrá ser real o no. Yo sí creo realmente que sea cierto, porque de alguna manera todo lo que se ha tocado en todo lo que han tocado en estos canales, Osha y Robert, cuadra muy bien, te lo puedo decir. Hay detalles sobre los cuales, lógicamente, se puede cuestionar, y se puede cuestionar mucho al respecto, pero yo he tratado de mantener la mente abierta, porque me he dado cuenta que de alguna forma entender las expresiones de otros seres humanos implica también aceptación. No que estés de acuerdo con ellos, sino que aceptar su verdad implica respetar sus ideas, sus pensamientos, su forma de ver la vida, su forma de entenderla y su forma de vivirla. Esto es algo muy difícil para nosotros los terrícolas, porque estamos muy acostumbrados a cuestionar todo, porque se nos ha dicho que debemos de cuestionar todo, y de alguna manera, pues sí, he usado eso para cuestionar la verdad que se nos ha vertido en este mundo llamado Tierra. No hay mucha desinformación por todos lados. Eso también te lo tengo que decir. Y pues a lo mejor yo he sido víctima también. Esto puede ser parte de la desinformación. Pero a mí me ha llamado mucho la atención la forma en la que han descrito ahí, en esos canales, cómo es la ciencia. Y me llama mucho la atención porque
yo me doy cuenta que las bases están dadas también en nosotros. O sea, nosotros, una vez que tienes la información, tú mismo la puedes deducir, teniendo las herramientas o buscando las herramientas para tenerlas. Y todo esto que te estoy dando no es para que me lo creas, sino para que vayas tú y busques, o sea, cuestiones lo que te estoy diciendo y lo verifiques. Y si te cuadra, y si te resuena, pues puede formar parte de tus creencias nuevas o puede no hacerlo. Tal vez pienses que estoy dando un salto muy fuerte de lo que vimos en el último audio, que fue el libre albedrío, pero bueno, los dos últimos audios, que es el libre albedrío, pero esto es parte de la información que te quiero dar, porque de alguna manera tener toda la información de golpe, pues para nosotros no es algo que se pueda dar de facto, porque necesitamos desglosarla por temas, necesitamos establecer parámetros para posteriormente dar más información. Yo por mi forma de ser, yo quiero establecer una base sobre la cual quiero usar para después dar más información. Entonces, continuando con el asunto la información que tenemos, por ejemplo, en las ciencias, ya te lo he dicho, por ejemplo, en las matemáticas, lo repito nuevamente, hay una fundamentación que no tiene fundamentos, una basificación que no tiene bases. Dentro de las matemáticas no se ha definido lo que es en los libros de texto, en los libros de texto de matemáticas, no se ha definido lo que es un espacio tridimensional, no se ha definido lo que es un espacio bidimensional, no se ha definido lo que es un punto, lo que es una recta, ¿sí? O sea, no se ha definido ni siquiera el espacio unidimensional, que es un punto o una recta. Pero para poder trazar una recta necesitas un plano. Entonces, algunos creen que el espacio unidimensional es una recta. Pues yo ahí difiero, porque el espacio unidimensional es un punto. Y con dos puntos puedes formar un plano. Y con 3 puntos puedes formar el espacio. Y no me voy a poner aquí a filosofar, simplemente te quiero decir que defines un punto, o más bien aceptas la existencia del punto, no lo defines, aceptas la existencia del punto sin definirlo. Y ya, ahí está. Y de ahí te vas a la recta, y de ahí te vas al plano, y de ahí te vas al espacio tridimensional, y luego empiezas a buscar magnitudes. Lo mismo pasa en la física, exactamente lo mismo. En la física te describen desde los fundamentos que debes de aceptar el espacio físico tridimensional o tetradimensional, tomando en cuenta el tiempo. 3 espacios físicos dimensionales y una dimensión extra que es el tiempo. Ya hablaremos un poco más al respecto. Y con esto, ¿qué te quiero decir? Pues tienes que aceptarlo. ¿Para qué? Pues para poder describirlo. Tienes que aceptar un hecho de que está ahí para posteriormente poder estudiarlo desde dentro. No puedes estudiarlo desde fuera.
A las matemáticas les pasa exactamente lo mismo, aunque podrían algunos matemáticos diferir y pensar que pueden estudiar conceptos matemáticos que no concuerden dentro de una estructura matemática desde otra estructura. Sí, eso se puede. Lo describió Kurt Gödel, pero Kurt Gödel no se salió del concepto de la no definición, al menos hasta donde yo sé. Por cierto, Kurt Gödel fue íntimo amigo de Albert Einstein en Princeton. Salían a pasear, dar paseos, solían pasear en esos extensos campos, ir de ida y vuelta al campus juntos, platicando, discerniendo sobre el universo y otras cosas. Una historia interesante, te la dejo ahí por si la quieres estudiar. Regresando al tema, no hay una fundamentación. No hay una fundamentación ni en la física ni en las matemáticas de sus cimientos. Entonces, ¿con qué cara viene un científico a decirme? Es que está científicamente comprobado. ¿Científicamente comprobado con qué? Con las matemáticas. Ah. ¿Y sabías que las matemáticas no están definidas? Sí están definidas, no están definidas. No están definidas porque no puedes definir un punto, no puedes definir una recta. ¿Qué es una recta? Dime tú. ¿Tú sabes, científico? Tú que dices que está demostrado científicamente. ¿Tú sabes? Tú dime. Si sabes que un espacio tridimensional no está definido, ni que tu espacio físico está definido dentro de la física. Usas la física ya establecida sobre el espacio físico para describir el espacio físico de forma cuántica y de forma relativista. Pero tienes antes que estudiar mecánica cuántica, mecánica tradicional, tienes que estudiar termodinámica, mecánica de fluidos, etcétera, para poder después estudiar física relativista o física cuántica, o las dos, y con eso poder describir lo que es hasta lo más mínimo la física de un espacio, o a lo macro desde la perspectiva más grande de lo que es el universo, para poder describirlo en la teoría cuántica y en la teoría relativista. Llegados a este punto, con esto de alguna manera pretendo mostrarte las deficiencias que tiene la ciencia, y las tiene porque se le ha extirpado la espiritualidad. Y dices, bueno, pero pues es que ¿cómo vas a inducir la espiritualidad? O sea, ¿cómo se puede imponer la espiritualidad dentro de una estructura que pues ya entendemos de esta forma en la cual te la estoy describiendo? Y eso es algo que a mí me ha chocado todo el tiempo. O sea, ¿cómo es posible que no podamos... ¿Cómo es posible que nuestras más grandes mentes no hayan podido definir lo que es un punto y haber podido continuar? ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que hayamos aceptado los científicos esto? Esta transgresión de cercenar nuestro conocimiento de esta manera, de separar a la física de la matemática, a la matemática y a la física de la química, a la química y a la física de la música, y quitarle su esencia, que es la espiritualidad, y se lo guardan solo para aquellos grandes elegidos, que son solo aquellos que han sido capaces de aceptar ciertos condicionamientos para poder estar dentro de un grupo en donde se les vierte este conocimiento. Y hacen uso de él, por supuesto.
para sostener el status quo. He pasado por muchas circunstancias y esto de alguna manera pues tiene que venir a nosotros de alguna forma, y este conocimiento pues de forma poco ortodoxa es vertida por un ser extraterrestre, lo tengo que decir con sus palabras. Y yo al principio, cuando vi una entrevista que le hicieron a Robert, pues dije, bueno, pues tendrá su verdad, y casi me río de él, la verdad. Pero dentro de mis búsquedas en YouTube me empezaron a aparecer estas pláticas, y en algún momento dije, bueno, pues vamos a ver. Vamos a abrir la mente a ver qué nos dice Robert, ¿no? Y no era Robert, era Suaru. Suaru DR. Y de alguna manera, esta mujer, porque es una mujer, no es un ente divino. Desde la perspectiva trivial, es un ente divino desde una perspectiva en donde también tú puedes considerarte tal cual un ente divino, igual que ella, igual que yo, igual que cualquier ser humano, igual que cualquier ente, porque hay entidades allá afuera que son personas también, viven y sienten igual que tú. Y lo siento porque me suena y me resuena, y lo digo con todas sus palabras, y lo digo abiertamente sin temor. Y lo acepto. Y acepto todas tus críticas y de lo que me quieras decir y de lo que me quieras juzgar y poner. Lo acepto porque es tu versión, pero esta es mi versión y te la cuento. Tú decides si la aceptas o no. Suaru DR lo que nos dice es que también te puedo decir que esta información me llegó desde otras instancias, pero lo voy a manejar así porque esas otras instancias son intangibles, y esta tú la puedes buscar y la puedes cotejar tú mismo con lo que te estoy diciendo. Suaru DR nos da, y ya a partir de aquí ya lo voy a hacer como mención tácita, se nos da esta información a partir de que la ciencia ha soltado parte de lo que la hacía ciencia y lo conformaba un todo con la espiritualidad. Y en ese sentido, pues lógicamente se ha perdido mucho conocimiento, porque con la quema de libros antiguos, la quema de bibliotecas, estas grandes masacres del conocimiento tenían un propósito, precisamente cercenar el conocimiento vertido en esos textos. Por muy trivial o muy absurdo que pareciera, era conocimiento. Tenía algo de cierto. En su conjunto formaba un todo ese conocimiento. Toda esa colección de conocimiento se perdió. ¿Por qué? No por la barbarie del ser humano, por la ignorancia en parte, y en otra por la intencionalidad de aquellos que gobiernan realmente este mundo, de aquellos que realmente han hecho de este mundo quieren hacer su mundo, cuando es nuestro mundo, es tuyo, es mío, es de cualquiera que quiera venir a él y vivir en él, porque nos pertenece a todos, a ellos y a nosotros. Pero ellos se han adjudicado la pertenencia y han tratado de quitarnos el conocimiento que nos pertenece a todos.
y lo restringen cada vez más, con leyes, adjudicándote autoría porque tú eres el poseedor de ese conocimiento. Déjame decirte que no eres el poseedor de nada. Cuando lo entiendas te darás cuenta por qué lo digo. Y ahora sí, ahí va mi versión. Para poder establecer un universo, hay que establecer diferentes tipos de conocimiento. Y para poder establecer ese conocimiento necesitamos establecer una base. Una base en donde la ciencia y la espiritualidad van de la mano, porque forman un todo. La matemática añadida a la espiritualidad, la física, la música, la química, la biología, todo en su conjunto, nos permiten entender a cabalidad lo que realmente somos. ¿Y por qué somos así? Hay algo que la ciencia ha extirpado de su conocimiento. Y te puedo decir que hay dos ciencias en este planeta. Creo en ello firmemente. Se nos ha dicho que así es y pues yo creo que así es porque ¿cómo se pueden explicar ciertas cosas? Pero bueno, eso ya es tema de otro... Eso ya es harina de otro costal, como diríamos. Aquellos que de alguna manera nos gobiernan aceptan la existencia de esto, pero se nos ha cercenado a nosotros porque se nos ha dado una ciencia deficiente a nosotros para no poder, para que mantenernos ignorantes de lo que realmente está pasando. Y de alguna forma, esto no es para culpar a nadie, esto nada más es un hecho que yo creo que es real. Pero más sin embargo, no es para que te paniques, ni quieras confrontar a nadie. No hay nadie a quien confrontar allá afuera, eso ya te lo dije. Eres tú quien crea el universo. Pero esto es para que entiendas el cómo y el por qué. Y la idea principal aquí es que existe el éter, al cual yo voy a llamar campo generador de probabilidades, para no usar la palabra éter y no te cause molestia todo el tiempo. Entonces, existe un campo generador de probabilidades que es el todo, es infinito. Nadie sabe, nadie, eso yo estoy seguro de que así es. Y tal vez a lo mejor me equivoco y alguien por ahí sí lo sabe. Y me refiero a alguien por ahí afuera de este planeta, o alguien en este planeta a lo mejor sí lo sabe. ¿Qué es o quién es ese campo generador de probabilidades? Desde la perspectiva de las taijetianas, de las pleyadianas, me suena lengua trabas, entonces voy a decir taijetianas. Desde la perspectiva universal, llamémoslo de esta forma, porque no es desde su perspectiva nada más, desde la perspectiva universal, este campo generador de probabilidades podríamos pensar que existe desde siempre. No tiene principio, no tiene fin. Es la misma idea que se le da a Dios, el creador del universo. O sea, porque buscamos darle una personalidad nosotros a ese campo generador de probabilidades. Y es por eso que te puedo decir que aquí en este punto yo no creo en esa idea de Dios, porque es una idea. No es que no crea en algo que está ahí, en donde se genera la vida
en donde se crea la vida. Yo lo llamo generar, pero hablo también de crear, pero es en sí generar la vida, donde la vida se genera como tal, pero no a partir de la forma en la cual nosotros la vemos por todos lados desde su perspectiva biológica, no. La vida desde un punto de vista de conciencia. A partir de ese campo generador de probabilidades se genera de alguna manera, no te puedo explicar cómo, y esto pues a mí también me rechina un poco porque estoy acostumbrado a buscar causas y efectos y me quedo aquí igual que todos los demás allá afuera, que nos hacemos la misma pregunta, pero ¿quién diablos? Bueno, perdón por la palabra, ¿quién generó este campo de probabilidades? O sea, y la respuesta es a sí mismo. Y si buscas a alguien que haya generado ese campo, pues es alguien que tuvo que haber estado ahí también dentro y es parte de, porque es infinito. No tiene principio, no tiene fin. No tiene menos, no tiene más. No tiene más infinito, no tiene menos infinito, es infinito. No hay dos infinitos, hay un solo infinito. Y está bordeado por todos lados. Es infinito. Es lo que decía Buda. Te tomas un punto y una circunferencia, pero resulta que la circunferencia no tiene bordes porque es infinito. Y entonces el punto lo abarca todo. Esa fue su descripción del universo de Buda. O de Siddhartha, como lo quieras llamar. Un punto que lo abarca todo, que es uno. Y de alguna manera esta geometría se extiende hasta el infinito, en un radio infinito. Entonces el punto es el que abarca todo. Porque el borde de la circunferencia, porque el borde del círculo, que es la circunferencia, nunca lo tocas. Y se extiende y se expande por todos lados. Hablemos de una esfera infinita, la cual no tiene bordes, la cual no tiene borde. Ese es el campo generador de probabilidades, el éter. Y ahí se generan todas las conciencias que posteriormente generan el universo. No me sé explicar aquí cómo es esto, no lo entiendo, igual que muchos allá afuera o aquí adentro, no lo entendemos. ¿Cómo es que esto pasa? Pero pasa. Y aquí me quedo en esta parte, y es ahí donde se genera la conciencia, una conciencia creadora, que en este caso ya es la que crea, una conciencia que está inmersa también en todo este campo generador de probabilidades, porque lo abarca también todo, es una conciencia infinita. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Pues no te puedo decir porque no sé, tú puedes generar tus propias teorías y puedes discutir esto como tú quieras, pero yo no le voy a entrar a la discusión porque lo que me interesa a mí es establecer el parámetro en donde esta conciencia creadora está inmersa dentro del campo generador de probabilidades, está ahí, lo abarca todo y es el todo también, está contenida dentro del campo generador de probabilidades, no se puede salir, no puede ir más allá porque no hay más allá. El concepto de vacío aquí no tiene cabida,
porque no hay tal. El concepto de vacío y de su complemento, o del total y su complemento, que es el vacío, es solo una idea matemática dualista, bien y el mal. Aquí no hay vacío, hay un todo nada más. No hay vacío, no hay nada que llenar, porque está todo ahí. Entonces, cualquier argumento que se pueda dar dentro del contexto de lo que es esta conciencia creadora, que es la fuente, así se puede entender la fuente también, creadora, donde se desprenden todas las demás conciencias. A esta conciencia, pues la puedes llamar Dios, puedes darle tu idea de Dios, o al campo generador de probabilidades si tú quieres. Y como tú quieras, o sea, como tú quieras. Y puedes establecer una trinidad, una deidad dualista, no sé, o sea, como tú quieras. Pero es un todo, o sea, no se puede fragmentar. Es un todo, es un total. Y sobre este campo generador de probabilidades es donde se va a generar el lienzo, o donde se va a plasmar la base de lo que va a ser el universo, porque necesitas un lienzo para poder pintar, necesitas prepararlo. Entonces, cuando tienes el lienzo en bruto, es un pedazo de tela nada más, o un pedazo de pared, lo que sea, pero necesitas prepararlo. Y el campo generador de probabilidades es esa tela en bruto, es una simple tela. ¿Y quién es la conciencia? ¿Quién es la base de preparación para plasmar el universo? La conciencia creadora, la fuente. Y la fuente junto a la tela forman un lienzo listo para crear una bella obra de arte que es el universo. Por eso no creo en Dios, o bueno, al menos en la idea de Dios que se me ha vertido. Y por eso no creo en universos paralelos. Ya después hablaremos de esto, porque más bien lo que existe es una diferente concepción del tiempo allá afuera. Y nosotros vemos a los universos paralelos de una manera muy lineal. Pensamos que son burbujas y que hay un universo muy semejante al nuestro. No hay tal. Hay un solo universo en donde se plasman todas las probabilidades de tu vida. Porque en algún momento tú eliges hacia dónde te quieres mover. En algún momento tú decides qué es lo que tú quieres vivir en función de lo que tú conoces y entiendes de lo que es tu vida, con todos los conocimientos que tú tienes, haciendo uso de tu libre albedrío de elección limitada. Tú decides hacia dónde te quieres mover. Y en este punto quiero darte las gracias por haber estado aquí. Este no va a ser el fin, porque en el próximo audio vamos a tocar un poco más a profundidad de esto. Ya me extendí demasiado, te di las bases de por qué de alguna manera no hay... Bueno, por qué el conocimiento de lo que tenemos está cercenado. Y me he esforzado en cierta forma de tratar de describir el porqué de esto. Hay mucho más, por supuesto, que se puede tocar en estos temas, pero no voy a ahondar en ellos. Solo te doy esta base para que tú busques por ti y lo corrobores por ti mismo o por ti misma, y de alguna manera
seas tú quien defina si esto tiene sentido o no. Si para ti de entrada no tiene sentido, pues adelante. Si tiene sentido, pues adelante. No me creas tal cual tácitamente. Busca la información y no te quedes con lo que te doy. Ve más allá de lo que estás. Busca. Pero busca la verdad, busca lo que te resuene. La verdad está dentro de ti. Es ahí donde tienes que buscar. Por eso también la introspección es importante. Y de alguna manera, cuando te hablas a ti mismo o a ti misma y no te escuchas porque tus pensamientos te dicen que eso que estás pensando no es coherente y que parece loco, pues déjame decirte que a lo mejor es ahí donde está la verdad. Porque tenemos tan estructurado y tan hecho el conocimiento ya en nuestras mentes que algo que nos pueda parecer absurdo puede a lo mejor ser la verdad, lo que está ahí y lo que hemos estado buscando, pero nos da miedo y lo negamos y nos negamos a nosotros la posibilidad de introducirnos en ese pensamiento y escarbar, porque no sabemos qué hay más allá de ese pensamiento y nos da miedo. El miedo es uno de los temas que vamos a tocar muy a profundidad también en algún momento y que tiene muchas vertientes, muchos parámetros, aunque sea solo uno. De un solo miedo parte todo. Pero eso ya es tema de otra serie. Y en esta parte lo único que quiero es establecer lo que es realmente el universo. Las matemáticas están ahí en tu creación. La física, la química. Dicen, por darte un ejemplo, la química niega la posibilidad de que exista un mineral líquido. Establece los parámetros de un mineral en función de algo que solo puede estar dentro de algo sólido, no puede ser líquido. De esta forma se establece el criterio para que los químicos no acepten a los hidrocarburos, en particular al petróleo, como un mineral. Algunos le llamarán mineral fósil, pero dirán que están equivocados, etc. Pero si extendemos nuestra idea de mineral a los líquidos, podemos entonces tratar de buscar una explicación para la generación del petróleo. ¿Cómo se genera? Yo no digo que no se genere de forma fósil. Puede ser una de las formas en las cuales se genera el petróleo. Yo no soy químico, soy matemático. Bueno, creía haber sido matemático, ahora soy un buscador. Y filosofando he encontrado esta información. Ahí mismo donde te dije, en los canales de Gaucher Robert, en donde se describe esta información con más detalle, pero te lo voy a describir aquí en pocas palabras, en donde el petróleo está forjado o está creado a partir de una, ¿cómo lo podemos llamar? De una dinámica física y química en el interior de la Tierra. Los movimientos de las placas tectónicas hacen que, y esto está reconocido por la ciencia, hace que el agua de mar penetre, o sea, al moverse las placas tectónicas, pues lógicamente la fricción hace que parte del agua del mar penetre dentro de las placas. Y este agua de mar también se puede filtrar a las placas o por debajo de las placas. Y a ciertas presiones el agua
de mar en particular. Otras fuentes de agua también pueden proporcionar esta. Se empiezan a combinar bajo ciertas condiciones físicas y geológicas los materiales, los minerales del oxígeno que se desprende del hidrógeno, y en su combinación el hidrógeno se combina con el carbono. El carbono es uno de los elementos minerales, o bueno, de los elementos químicos más, aunque la ciencia dice que es creado o es uno de los fundamentos de la vida biológica. El carbono lo puedes encontrar por todos lados, es abundante, y el carbono se combina con el hidrógeno. Las partículas de carbono que se combinan con las partículas de hidrógeno forman los hidrocarburos. Se necesitan condiciones especiales y de alguna manera esto es lo que genera el petróleo. De una forma explicada muy simple, ¿sí? Algún químico me rebatirá y me dirá que eso no es así, porque algún ingeniero químico en petróleo, especializado en petróleo, me dirá que eso no es verdad. Pero ¿cómo se explica entonces que hay algunas, ¿cómo se les llama? Hay algunas fuentes de donde se saca el petróleo que supuestamente ya estaban vacías y ahora se han rellenado. Después de un tiempo se volvieron a rellenar. O sea, estas burbujas de petróleo que hay muy cercanos a nuestra corteza, o dentro de nuestra corteza, muy próximos a nosotros en distancia. ¿Cómo es posible que se rellenen? Y esto está documentado, puedes ir a buscarlo. No te doy aquí las fuentes porque de alguna manera las perdí, pero está documentado. Puedes buscarlo en internet, ahí está, ve a buscar la información. Se han rellenado pozos, eso es lo que quería yo decir, pozos de petróleo que ya estaban al parecer vacíos, se han vuelto a rellenar, porque simplemente basta con que se deje descansar al pozo unos años, ellos ya saben esto, y siguen extrayendo el mineral de ahí. Algunos a lo mejor no se explican cómo es que se genera, pero te apuesto que los que están más arriba sí saben esto. Y esto lo sé porque de alguna manera creo en eso. Yo lo creo porque en algún tiempo escuché al papá de una amiga que era ingeniero en petróleos, que estuvo en Rusia en aquel entonces, en la Unión Soviética, en la ex Unión Soviética como le dicen, y que fueron los ingenieros rusos los que le explicaron cuál es el proceso, y que el petróleo no es un mineral, no es un hidrocarburo que se genere a partir de plantas necesariamente. Le explicaron la mecánica y la dinámica, y él me la platicó a mí porque entramos en el tema. O sea, estaba yo platicando con él y yo dije, pues es que es hablando del petróleo, pues yo en mi ignorancia le dije, no, estás mal. Me dijo, se genera así, y esto me lo dijeron ingenieros rusos. No me dijo quién, no me dijo nombres, simplemente me dijo eso, y yo le creí porque me pareció muy lógico. Y luego vengo y lo escucho acá, pues a lo mejor, no sé,
hay una conjunción de conocimiento y se vierte acá, ¿no? O sea, yo no sé. Pero me resuena toda esa información y todo de alguna manera encaja. Y de alguna manera esto forma parte de lo que se nos ha ocultado, parte del conocimiento que está ahí, que se dice tras bambalinas, que muchos lo saben, pero no lo dicen por miedo a ser ridiculizados. No lo sacan a la luz por temor a perder sus privilegios. Y lo saben. Pero ya es tiempo de que esto salga a la luz, o sea, de que se muestre. Mantén tu mente abierta y busca. La química, la física, la biología, las matemáticas, todo en esencia forman el universo. Y ya hablaremos más a detalle sobre todo esto. Nuevamente te quiero agradecer tu paciencia, tu interés por estar aquí. Nuevamente te quiero manifestar que esto es mi verdad. No estoy buscando convencerte de nada. No estoy buscando satisfacer a nadie. No estoy buscando nada en particular, solo vertir este conocimiento. Porque siento la necesidad de hacerlo. Y lo hago a través de estos videos para ti, si así lo quieres tomar. Y si te sirve, pues qué bueno. Y si no, pues también qué bueno. Y pues muchas gracias por estar aquí. Una mención, si nos quieres apoyar de alguna manera, pues comparte estos videos, dale like, para que se muestre este video o los otros también. Y suscríbete al canal también. Te invito a suscribirte al canal para que tengas más información conforme vaya saliendo y no te vayas perdiendo los videos. Si te interesa, por supuesto, esto que estamos vertiendo aquí en este canal. Y si quieres apoyar de alguna manera también el esfuerzo que estamos haciendo, hemos puesto un apartado de donaciones en la parte superior del canal, del lado izquierdo, del lado derecho de tu pantalla, en la parte superior. Ahí puedes darle clic y seguir el procedimiento. Si es tu deseo, por supuesto. No es indispensable, pero se agradecería de todos modos para continuar con estos videos todavía con mayor para continuar con este esfuerzo, ¿sí? Porque lógicamente pues vivimos en un mundo que está basado en una economía y que también te voy a contar sobre economía en algún momento. No soy especialista, pero pues tengo mis pininos ahí. Cuídate y seguimos en el siguiente video con estos temas. Sí, vamos a continuar con estos temas. Vamos a partir ya de esta base que dimos del campo generador de probabilidades, la conciencia, la fuente, y a partir de ahí vamos a hablar de otras cosas. Cuídate y hasta pronto.